Hay un silencio particular que solo conocen los choferes de camiones de pasajeros. Es ese que llega después de la medianoche, cuando todos los que van atrás ya se durmieron y la carretera parece un hilo negro que no termina nunca. No hay música, no hay pláticas, solo el motor y los propios pensamientos, y en ese silencio empiezan a pasar cosas. Algunos dicen que es el cansancio, que la mente juega con lo poco que ve. Otros no cuentan nunca sus experiencias porque no quieren que los tomen de locos y los bajen del volante. Esta noche te traigo 3 relatos al respecto, y como se nos está haciendo tarde para partir, de una vez apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. En un experimento reciente, se dividió a un grupo de personas para hacer un viaje cotidiano en el metro. A unos se les pidió que evitaran todo contacto, que no hablaran con nadie. Al otro grupo se les pidió lo contrario, iniciar una conversación con cualquier extraño. Al final del trayecto, los resultados fueron tan evidentes como inquietantes. Quienes no hablaron descendieron del tren con el ceño fruncido, más tensos, incluso irritables. Quienes hablaron sobre el clima o el tráfico mostraron una ligera mejoría en el ánimo. Pero los que se atrevieron a compartir algo íntimo, algo personal, salieron como si hubieran soltado una mochila de piedras que no sabían que llevaban a cuestas. Uno de ellos reveló un secreto tan profundo, tan sepultado, que apenas terminó de contarlo, su rostro cambió. Parecía alguien que por fin había llegado a un lugar seguro. Murió esa misma tarde, tranquilo, como si se hubiera permitido descansar después de años caminando bajo la lluvia. Murió con una sonrisa leve y una expresión que muchos describieron como celestial, como si por fin le hubieran abierto la puerta del cielo. Te hablo de este estudio porque hace poco estaba leyendo de él en un artículo y entonces me vino una memoria de la infancia. Hace como 18 años mi mamá, mi hermano y yo fuimos a Oaxaca en camión. Nos tuvimos que ir separados por el pasillo. A mí me tocó sentado con mi hermano y a mi mamá con una señora. Como a unos 10 minutos de que salimos de la terminal, la pasajera le hizo plática a mi madre y no dejaron de conversar sino hasta que llegamos al destino. A mi mamá, que le gusta escuchar historias de la gente, que no quería dormirse para estar pendiente de nosotros, y la señora que tenía la urgencia de sacarse del pecho lo que contó. Todo empezó por hablar de nosotros, de unos niños, de cuidar niños. Esta señora le contó a mi mamá que ella era de Oaxaca precisamente, y que hace muchos años se vino a la ciudad, un día en que sus papás la corrieron de la casa. Se iba a venir con un muchacho, pero terminó viniéndose sola. De madrugada llegó a la terminal de autobuses del sur. No sabía qué hacer, a dónde ir, quedarse o regresarse. Tomó un camión que la dejó quién sabe dónde. Ahí tomó otro que la llevó a la Lagunilla. Trabajó unas semanas ayudando en un tianguis, pero como ella se describía muy linda, llamó la atención de alguien. La quisieron poner de secretaria en un despacho, pero terminó cuidando a los hijos de una señora. Y para eso, era muy buena. Conoció a esos niños cuando todavía estaban de brazos.
Los papás se iban todo el día a trabajar. Tenía suficiente dinero como para que uno de los dos se quedara en la casa viendo crecer a sus hijos. Es lo que ella nunca entendió, pero en fin, eso le dio trabajo, muy buen trabajo y dónde vivir. Un día el papá de los gemelos murió en un accidente. Dijo la señora que estuvo horrible y que hasta salió en los periódicos. De por sí, como que a ninguno de los dos les interesaban los niños. Sentían que hacían suficiente con pagarle a ella para que los cuidara, pero a partir de la muerte del padre, la señora cambió, sobre todo en su trato con los niños. Les pegaba. Vivían en una casa grande y la señora que le contó esto a mi mamá tenía un cuarto en la casa, amplio, con baño, con su propio jardín, un espacio privado al que nadie más entraba. Decía que era su propia casita y a los gemelos les decía que eran sus hijos. Por eso, cuando vio que la señora les pegaba ya casi por cualquier cosa, estuvo una semana sin dormir porque sentía que debía hacer algo al respecto. Un lunes se levantó determinada a hacer lo que había estado pensando que iba a hacer. «No le vaya a contar a nadie», le dijo la pasajera a mi mamá mirándola a los ojos, mientras nosotros dormíamos recargados uno en el otro en los asientos de al lado. Para que ya no le hiciera daño a los niños, una tarde le llegó por detrás a su patrona y le pegó bien duro con la plancha en la cabeza. Pensó que, como en las películas, un golpe iba a ser suficiente. No lo fue, cayó al suelo y empezó a gritar. Para callarla, el segundo golpe fue en la cara. Dice mi mamá que la pasajera le dio escalofriantes detalles de lo que le hizo a esa persona. Mi mamá estaba esperando el momento en que dijera que había sido una broma y continuara con la historia, aunque en realidad todo estaba conduciendo hasta ese punto. Hablaba de los niños como si realmente fueran sus hijos. Dijo que en cuanto se le bajó la adrenalina entró en pánico. No lo dijo con esas palabras, pero básicamente eso le pasó. Vio la escena que había creado, escuchó sonido de patrullas en la calle y pensó que ya habían llegado por ella. Minutos después, dijo que todo se serenó. Era momento de ponerse a pensar qué iba a hacer. Si se iba a la cárcel, ¿qué iba a pasar con los niños? Una semana entera y no pensó en las consecuencias. Pues, ¿qué crees? Que sí lo pensó. Guardó a su patrona en una bolsa de basura. Por cierto, 3 días antes compró 10 bolsas extra grandes por si se ocupaban. Guardó el cuerpo en una y luego en otra y luego en otra y así hasta que se hicieron 10 capas. Le sacó el aire lo mejor que pudo. Dijo que con una aspiradora se ayudó. Utilizó 3 rollos de cinta canela para envolver. Mi mamá pasó saliva, sintió miedo. La señora no tenía un brillo siniestro en los ojos, era una persona común. De hecho, si no hubiera abierto la boca, habría pasado desapercibida. La casa era grande, bonita, una de esas casas californianas de la colonia Condesa. El jardín era tan lindo que no quiso destruirlo haciendo un hoyo para enterrarla. Por eso decidió meter las bolsas y su contenido en una caja. La caja de una lavadora que el señor compró antes de tener el accidente. Encima puso otras cosas, ropa, cobijas, juguetes. La escondió de su vista y la de los niños.
Dijo que con el tiempo dejó de pensar completamente en ella. Terminó la oración y se quedó callada. Mi mamá también se quedó callada, no supo qué responder. Solo se le ocurrió preguntar: ¿y los niños? La mujer se levantó un poco del asiento y señaló a un par de jóvenes que iban sentados justo delante de mí y de mi hermano. También iban dormidos. Dijo la pasajera que después de tantos años sí se le olvidó que tenía un cuerpo guardado en la azotea. Total y completamente lo anuló de sus pensamientos diarios. En mucho tiempo no le pasó por la cabeza la caja ni una sola vez. Pasaron los años, los niños crecieron, la rutina cambió y el recuerdo se le fue diluyendo. ¿Te imaginas no sentir culpa? Mi mamá pasó un trago amargo. Se acordó de su patrona el día en que decidió que quería regresar a Oaxaca. Vendería la casa. Esa casa de la condesa no se sentía suya. Dijo que no le costó nada poner las escrituras a su nombre, que el trámite fue más sencillo de lo que esperaba. Empezó a vaciar la casa, sacó muebles, ropa, cajas llenas de cosas inútiles. Quemó las pertenencias de la señora, las juntó en el patio trasero una noche sin luna. Ni siquiera les echó gasolina. Se sentó a ver cómo ardían. Y entonces dijo, solo entonces se acordó de la caja, de las bolsas, de su patrona, de la dueña verdadera de la casa, de la mamá de los niños. Eso sí no lo pensó tantos años atrás cuando hizo el plan. Nunca se preguntó qué haría después. Pensó en el presente, en salvar a los niños, en esconderla a ella. ¿Cómo la sacaría ahora? ¿Qué haría con eso? Tantos años sin problema y ahora sería momento de afrontar las consecuencias. Dijo que se quedó en la cocina con la luz apagada, pensando en el peso exacto de la caja. Todavía olería, se habría podrido del todo. ¿Sería puro líquido adentro o ya estaría seca como un cuero viejo? Tomó aire y subió a la bodega. Era un cuartito caliente con techo bajo, subiendo inmediatamente las escaleras. Todavía tenía los muebles viejos apilados, todo cubierto de polvo. Quitó las cosas que cubrían la caja. Esperaba encontrarse con algo reblandecido, carcomido, tapizado de moho, con hongos creciendo en las orillas como si hubieran estado respirando dentro. Pero no, la caja estaba vieja, sí. La sentía polvosa, reseca, pero intacta. Abrió la tapa despacio. El cartón crujía como si se quejara. Ahí estaba la bolsa, con la misma forma. Había pasado la prueba del tiempo, seguía cerrada, hinchada, sí, pero no rota. Dijo que pensó en abrirla, solo una esquina, saber si adentro había carne, agua, ceniza, una momia tal vez. Pero no era el momento, ni el lugar, ni el estado de ánimo. Entonces mandó a los muchachos a comprar una maleta. Una grande, les dijo, de esas que tienen llantitas y agarradera larga. Y luego se hizo otro silencio entre mi mamá y la persona, uno igual al anterior. Tal vez esperaba que mi mamá le dijera, ¡qué valiente! O, no inventes, ¡qué fuerte! O mínimo,
¡Qué historia! Pero mi mamá no dijo nada. Solo tragó saliva y preguntó bajito, como si no quisiera que la respuesta existiera: ¿y qué hizo con esa maleta? La señora no respondió de inmediato. Miró al frente, luego dijo con una voz que parecía muy fría: viene con nosotros en el portaequipaje. Después de eso siguió hablando como si nada, como si acabara de contar que se le olvidó apagar la estufa o que había soñado con su abuela. Habló de otros temas, de otras cosas, del pan de yema, de cómo habían cambiado los precios, de las lluvias en Oaxaca, de los temblores. Mi mamá no podía dejar de pensar en lo otro, en la maleta, en lo que venía con nosotros, en que tal vez a un par de metros de donde estábamos dormidos venía viajando el cuerpo de una mujer muerta hace más de una década. Mi madre estaba contando los minutos para que amaneciera, porque eso era señal de que estaríamos llegando a nuestro destino, y entre más luz hubiera, menos pesaba esa horrible historia. Cuando bajamos, obviamente mi mamá no nos dijo nada, pero fue la primera en descender. Corrió por nuestras maletas como si de eso dependiera que respirara. No quería ver a la señora ni a sus supuestos hijos, y no quería ver la maleta, pero sí la vio. Era una maleta común, con rueditas, suficiente para las pertenencias de 3 personas que solo vienen de visita a Oaxaca. Si te están gustando las historias, suscríbete, pon tu like, comparte y comenta. Me voy a escudar en el anonimato para contar esta historia, y pido también que queden sin nombre las personas a las que le ocurrió lo que te voy a contar. Un tipo que conozco manejaba un microbús, un pecero, un colectivo, no sé cómo lo conozcas tú. Una noche llevó la unidad a la bodega. Se bajó para abrir la puerta corrediza, volvió a subir al bus, entró al patio de maniobras, bajó para cerrar y, al subir de nuevo para llevar el camión al fondo, alcanzó a ver que alguien iba sentado en los penúltimos asientos. Le pidió que bajara, por regla nadie debería quedarse ahí. Pero como ya estaban dentro de la bodega, no podía simplemente pedirle que se bajara, tenía que llevarlo hasta la calle. El conductor se levantó temeroso y el desconocido lo hizo también. Caminó hacia la puerta abierta y antes de que él pudiera hacer nada, bajó. El conductor bajó casi enseguida, pero al darle vuelta para alcanzarlo, simplemente no lo encontró. Se tuvo que haber escondido. El tipo revisó otros vehículos en la bodega. Algunos estaban con las puertas abiertas, otros no. El lugar era enorme, con 1000 espacios donde alguien podía escabullirse. Pues ni modo que se quede encerrado, pensó al principio, hasta que al subir para verificar un último autobús, alcanzó a escuchar que alguien corría por el techo del vehículo. Se detuvo un segundo. Después pensó en llamar a alguien para pedir ayuda. Cuando llegaron otros compañeros, revisaron cada rincón donde pudiera haberse escondido. Quedaban solo los baños.
Al intentar abrir uno de ellos, notaron que la puerta no cedía, estaba trabada por dentro. Amenazaron con tumbarla. De adentro alcanzaron a escuchar una especie de risa seca, casi ahogada. Uno de ellos pateó la puerta con fuerza. Al abrirse, una nube de moscas salió disparada, invadiendo la bodega entera. No encontraron a nadie, pero en ese momento decidieron guardar silencio, persignarse y retirarse de ahí. Después de aquella noche, al chofer le empezaron a pasar cosas raras. A los pocos días, cuando iba en ruta, alcanzó a escuchar que alguien tocó el timbre para pedir la bajada. Miró por el espejo y el pasillo estaba vacío. No era raro que alguien lo hiciera para bromear, pero esta vez no alcanzó a ver a nadie, ni un movimiento en los asientos. Se detuvo igual para no arriesgarse. Abrió la puerta y esperó un momento, pero nadie bajó. La primera vez pensó que podía haberse confundido, pero volvió a ocurrir al día siguiente y al otro, con pasajeros o solo, en ruta o cuando iba a entregar el microbús al final de la jornada. Siempre ocurría lo mismo. Al llegar al mismo punto, al mismo cruce desierto donde nadie bajaba nunca, sonaba el timbre de nuevo. Un sonido claro que no podía atribuirse a un error eléctrico. Intentó darle vueltas al asunto para no asustarse. Tal vez es un falso contacto, un cable que hacía tierra con la vibración, pensó. Pero no era al pasar un tope, ni al frenar de repente, ni al caer en un bache. Era siempre en ese mismo lugar. Él seguía trabajando, aunque cada vez que entraba a ese cruce apretaba las manos al volante y volteaba al espejo por reflejo, esperando ver a un pasajero tocando el timbre. Y no solo era el timbre. A veces, cuando iba en ruta a altas horas de la noche y alcanzaba un semáforo en rojo, ocurría algo peor. El micro, detenido y casi en silencio, de repente empezaba a sacudirse. No era un movimiento leve como el viento al golpear la carrocería, sino un estremecimiento claro, como si estuvieran empujándolo. Al principio pensó que era el cansancio, que era su cabeza jugándole malas pasadas, hasta que volteó por el espejo y alcanzó a distinguir personas alrededor del camión. Eran hombres, varios, rodeando la unidad. Se acercaban al metal y ponían las manos abiertas contra la carrocería, golpeándola al mismo tiempo como para hacerlo reaccionar. No gritaban, no hablaban, no emitían sonido alguno, pero estaban ahí. Intentó enfocar bien la mirada para distinguirlos. Tenían rasgos humanos, sí, pero los rostros estaban apagados, como cubiertos por una especie de sombra negra que no alcanzaba a desvanecerse ni con la luz de los faros. Parecían personas, pero no podía verle los ojos, la nariz, la boca. Solo una mancha oscura donde debería ir un rostro. Mientras seguían golpeando el camión, sentía un frío subirle por la espalda, un peso en el pecho que casi no lo dejaba respirar. Cuando la luz cambiaba a verde y alcanzaba a meter velocidad, todas aquellas personas desaparecían al mismo tiempo, como si nunca hubieran estado ahí. Ocurría una y otra vez, casi siempre en los mismos semáforos. Una vez durante un turno de noche,
se subió una pasajera que no olvidaría nunca. Era una viejilla de andar lento, con un rebozo oscuro cubriéndole la cabeza. Le pagó con monedas, pasó junto al conductor y, al acercarse para darle el cambio, la oyó murmurar algo que le heló la sangre. Te vas a ir a la chingada si todos se bajan y nos quedamos solos. Te arranco el cuello. Él alcanzó a escucharla claro, casi como un aliento junto al oído. Volteó de inmediato para enfrentarla, pero la mujer seguía su camino por el pasillo, despacio, casi arrastrando los zapatos y con la cabeza agachada. Parecía que no había dicho nada, pero no podía habérselo inventado. Intentó tranquilizarse y continuó la ruta. Sin embargo, poco a poco la unidad fue vaciándose. Uno a uno todos los pasajeros fueron bajando y la viejilla seguía ahí, inmóvil en su asiento. A través del espejo alcanzaba a distinguirla al fondo, mirándolo todo el tiempo, y él no podía dejar de pensar en aquellas palabras. Cuando al fin bajó el último pasajero, la anciana levantó la cabeza. El conductor alcanzó a ver en el espejo cómo se ponía de pie, cómo empezaba a caminar hacia el frente casi sin hacer ruido, pero con una actitud que no era humana. Se orilló de inmediato, frenó de golpe y, antes de que estuviera cerca, abrió la puerta y bajó corriendo. No pensó en nada más que en poner toda la distancia posible entre él y esa figura que venía acercándose. Se detuvo hasta que alcanzó a una patrulla. Sin aliento, casi con un sollozo en la garganta, les pidió a los oficiales que lo llevaran al ministerio. Allá le temblaron las manos al sacar su licencia, al intentar organizar las ideas para decir lo que iba a decir. Pero antes de que un oficial alcanzara a preguntarle qué pasaba, soltó una confesión que venía arrastrando desde hacía tiempo. Confesó que atropelló a alguien, que según él no lo vio atravesarse. Iba solo esa noche, no hubo testigos, nadie alcanzó a salir para enfrentarlo y simplemente no se detuvo. Desde entonces, cada vez que pasaba por ese lugar, ahí donde una mancha oscura quedó marcada en el pavimento, no podía evitar pensar en la persona que quedó tirada. A veces alcanzaba a distinguirla de pie junto a la banqueta, levantando la mano para pedirle la parada, mirándolo fijamente. Aquel obviamente no era un pasajero vivo, así que nunca tuvo el valor de frenar. Intentaba no voltear, pasaba más rápido, apretando los dientes para no enfrentarse al peso de esa mirada que parecía acompañarlo por el camino. Pero un día, mientras iba distraído con el teléfono en la mano, alcanzó a leer una noticia relacionada con ese accidente. El corazón le dio un vuelco al pensar que alguien podría identificarlo. Al alzar la mirada para retomar el camino, alcanzó a ver a alguien haciéndole la parada. Se detuvo, abrió la puerta y una persona subió. Cerró y continuó su ruta. Levantó la mirada para recibir el pago, pero la persona se siguió de largo. Miró por el espejo, pero no alcanzó a distinguir al pasajero entre todos los demás. Hasta ese momento, no se había dado cuenta de dónde había hecho la parada. Aquel mismo lugar donde había ocurrido el accidente.
Todo el tiempo sintió una especie de presión en la nuca, un frío que no cedía, como si estuvieran observándolo desde el fondo del camión. Pon atención, porque esa fue la misma noche en que él metió la unidad a la bodega y alguien se coló sentado en los últimos asientos. Desde entonces, cada turno se convirtió en una condena. Ya no era capaz de distinguir si era sugestión, si se lo estaba imaginando, o si eran reales las voces que le decían: «Entrégate, maldito asesino, entrégate». Al final no lo soportó. Se entregó para acabar con la espera, para darle al menos un nombre al crimen que había cometido. Y aunque ahora está preso, la persona que me contó esta historia, su esposa, jura que ni en la cárcel lo han dejado en paz. Asegura que todas las noches le jalan los pies, que despierta gritando, mirando hacia un rincón donde nadie debería estar, pero donde, según él, sigue parado ese mismo desconocido, levantando la mano, haciendo la parada. Tres. Mi padre hizo de todo en la vida. Fue panadero, boxeador y durante algunos años manejó camiones de pasajeros. Siempre he pensado que los conductores, sobre todo aquellos que han recorrido distintas rutas, son los mejores portadores de historias. ¿Alguna vez has platicado con uno de ellos? Mi padre tenía una ruta que atravesaba gran parte del estado de Nuevo León. Trabajaba para una empresa de transportes pequeña, discreta, con unidades que ya comenzaban a mostrar su edad. Una vez tuvo un accidente, así lo llamamos nosotros, el accidente. Pero quienes conocen cómo operan algunas cosas en el norte del país, sabrán que esa palabra a menudo encubre más de lo que revela. Después de eso dejó la empresa, pudo llegar a un acuerdo con su jefe para comprar el camión que había estado manejando por años. Lo transformó en su sustento, lo rentaba para excursiones escolares, traslados de personal, viajes privados y lo que da origen a esta historia: el transporte de cortejos fúnebres. Un cortejo fúnebre es ese trayecto final que acompaña a una persona fallecida desde el velorio hasta el panteón. No es solo un recorrido, es un ritual en movimiento. Autos en fila, luces encendidas, silencio tenso. Mi papá no tenía un vehículo fúnebre. El camión era el mismo de siempre, el que usaba para todo. No estaba adaptado, no tenía modificaciones especiales, pero cuando alguien lo contrataba para un funeral, que era más común de lo que uno imaginaría, él lo preparaba con ayuda de mis hermanos. Le colocaban guirnaldas de flores de plástico en la parte delantera, cubrían las ventanas con telas oscuras y ponían moños negros en los espejos laterales. A veces también colgaban una cinta en cruz en la puerta de entrada. Por dentro el camión seguía igual. Los asientos de siempre, el olor a diésel, el rechinido del portaequipaje cuando tomaba una curva. Esa noche iba lleno de gente que no decía ni una palabra. Solo miraban por la ventana o al suelo. A mi papá le tocaba conducir esa procesión como si estuviera manejando a través de un sueño. Sin claxon, sin música, sin hablar ni una sola palabra. Era un trabajo más, pero con otro peso, y él lo sabía.
Esa vez el cortejo salió de Monterrey rumbo al Potrero, a poco más de 1 hora y media de distancia. De allá era el difunto y allá lo esperaban para enterrarlo. Salieron de la ciudad más tarde de lo previsto por estar esperando gente. Esperar siempre lo ponía de malas. Hay lugares, sobre todo hacia el norte, donde no conviene ir tarde. Y los motivos pueden variar según quien lo cuente. Apariciones, dicen algunos; crimen organizado, dicen otros más prácticos; accidentes, dice todo el mundo. Mi papá aseguraba que no era un traslado complicado, poco más de 1 hora. Una ruta que conocía al derecho y al revés, la misma que lleva a Villa Aldama, de donde es mi madre. Cuando por fin subió al camión la última persona, arrancaron. Era justo el atardecer. Él tenía la costumbre de tomarse una siesta antes de cualquier traslado. Aunque fuera media hora, le alcanzaba para salir fresco, enfocado. Pero esa vez apenas tomaron carretera, mi papá empezó a sentirse raro. No era sueño ni cansancio físico, era otra cosa, como una pesadez que no se notaba por fuera, pero que se sentía fuerte en los músculos. Dice que entró en ese estado en el que uno va despierto pero ausente, manejando como en automático, como si sus manos recordaran el trayecto pero su mente estuviera muy lejos. La carretera era casi recta. El camión avanzaba con suavidad y el silencio, ese silencio espeso de los velorios, lo envolvía. Y entonces algo cambió. De pronto, sin entender cómo, se dio cuenta de que ya no iba por la carretera a Nuevo Laredo. El asfalto había sido reemplazado por un camino angosto, terroso, flanqueado por vegetación densa. Miró al frente y no reconoció nada. Se sintió como si estuviera dentro de una cápsula. Los sonidos a su alrededor eran sordos, lejanos, como si vinieran del otro lado de una pared. Giró apenas el rostro y vio que había gente de pie junto a él. Le hablaban, algunos lo tocaban del hombro, pero no los escuchaba, no sentía el contacto. Era como cuando se baja la presión de golpe, ese mareo, esa flotación, ese despegue de la realidad sin aviso. Volvió en sí de pronto, como si alguien le hubiera jalado el alma de vuelta al cuerpo. Eran los pasajeros, lo estaban sacudiendo. Le pedían con urgencia que se detuviera. El camino no era el correcto. Todos lo sabían, todos menos él. Frenó en seco. El corazón le golpeaba en el pecho. No recordaba nada, había estado en trance, pero aún así había seguido manejando. Los pasajeros estaban aterrados. Nadie gritaba, pero las miradas hablaban por todos. Mi padre no supo qué decir, le temblaban las manos. Ni siquiera tuvo voz para pedir disculpas o explicar por qué se había salido del camino. Le pidieron que abriera las puertas y entonces sucedió algo que él nunca olvidó. Entre 2 hombres y 2 mujeres sacaron a una persona del camión. Una figura inmóvil, desmayada tal vez. La arrastraron con cuidado hasta una zanja al borde del camino y la arrojaron.
Después subieron rápido al camión y le ordenaron que arrancara. Sin saber por qué, obedeció. Dieron vuelta más adelante buscando retomar el camino correcto. Al pasar por el mismo punto en donde se habían detenido, vieron una enorme bola de fuego en medio del campo. Una combustión extraña que iluminó el interior del camión por unos segundos, dejando sombras marcadas en los rostros. Nadie dijo nada. Una vez de regreso a la carretera, mi papá hizo el cálculo. Habían pasado al menos 10 minutos fuera del camino. 10 minutos que él no recordaba. 10 minutos con el cuerpo al volante, pero la conciencia en otra parte. Mientras el camión recuperaba la ruta, una mujer, la que viajaba justo detrás de él, se inclinó hacia adelante y le habló por primera vez en todo el trayecto. Nadie se dio cuenta, le dijo, pero allá en Monterrey subió una persona más. Fue de las primeras en abordar y se sentó hasta el frente. Le dijo que desde que se subió se fue acercando poco a poco a él, que esta mujer se puso muy cerca y se puso a hablarle al oído. Todos pensaron que era conocida suya, pero poco después él lo sacó del camino. Alguien se atrevió a preguntarle hacia dónde los estaba llevando, pero él no respondió. Otros se pararon para verlo. Estaba ido, como encandilado, despierto pero ausente. Y entonces notaron lo raro. La mujer, lo que tenía en la boca. No hablaba, pero algo salía de ahí. Un murmullo que solo él parecía oír. Era una bruja y de alguna manera lo había hipnotizado para sacarlos del camino. Al llegar al panteón, los otros carros, los que sí llegaron a tiempo, ya tenían horas esperando. Lo primero que preguntaron fue si estaban bien, qué había pasado, por qué se habían tardado tanto. Mi padre, con las manos aún en el volante, se seguía persignando. El sudor le escurría por la espalda. Fue entonces cuando escuchó una voz al fondo, entre la gente que venía caminando hacia el frente para descender del camión. Pinche chamaca pendeja, venirse embarazada al entierro. Ella trajo a la bruja, dijo una mujer mayor, seria, sin levantar la voz. Las embarazadas siempre las atraen. Mi papá se quedó en el camión, recostado en 2 asientos, esperando a que terminara el entierro. No dormía, pero intentaba desconectarse un poco del ambiente denso que se respiraba desde que tomaron la carretera. Fue entonces que, incluso con los ojos cerrados, notó un resplandor rojo intermitente. Al principio pensó que era alguna lámpara o el reflejo de un coche, pero no. Era algo más irregular, con más vida. Se incorporó, se asomó por la ventana y lo vio. Había bolas de fuego moviéndose alrededor del cementerio. No muchas, 4 o 5 tal vez. Flotaban a baja altura, avanzando en círculos lentos, como si estuvieran vigilando el terreno, circunvolando los bordes del camposanto. El resplandor no era fuerte, pero bastaba para marcar las lápidas, las cruces de hierro y las figuras encorvadas que aún quedaban despidiendo a la persona. No hacían ruido, no se acercaban al centro, solo rondaban, flotando como buitres.
3 señoras aparecieron frente al camión. Mi papá se sobresaltó porque no las vio llegar. Venían acompañando a la embarazada y a nombre de los que lo contrataron, le pidieron que la fuera a dejar a Monterrey lo más rápido posible. Se fueron callados. La muchacha sollozaba de pronto. De atrás venía un resplandor anaranjado como si estuviera amaneciendo, aunque apenas daban las 12 de la noche. Antes de irnos, de nuevo muchas gracias a quienes nos escuchan, a los miembros del canal y a Lupita Arguijo, que hoy es su cumpleaños. Alguien te observa en la oscuridad.